Bienvenido al canal de Educación Física con Walter Vellaneda. Maestros y maestras, bienvenido nuevamente para poder compartir sobre cómo elaborar el plan de trabajo remoto. Les saluda el profesor Walter Vellaneda. El día de hoy vamos a compartir estas experiencias, maestros. No se preocupen, estamos para poder compartir nuestras experiencias relacionadas al plan de trabajo remoto. Mediante la resolución viceministerial 097 de 2020, dice en un punto: para facilitar el proceso de supervisión, el director y subdirector a cargo de la institución educativa y la profesora coordinadora a cargo del PRONOI elaboran el plan de trabajo con cronograma de actividades pedagógicas mientras dure la disposición de aislamiento social obligatorio, con la finalidad de asegurar que los estudiantes reciban actividades de aprendizaje no presencial en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Mediante esta resolución exigen ya a las instituciones educativas a elaborar el plan de trabajo, en este caso el plan de trabajo remoto, ¿no? De acuerdo a la estrategia Aprendo en Casa. Pero esto es una exigencia administrativa a nivel de la institución educativa. Ahora, en los documentos, especialmente en la ficha de monitoreo a docentes en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, en uno de los ítems, cuando se realiza el monitoreo al docente, exigen que se presenta el plan de trabajo remoto en el primer día hábil del mes. O sea, que nosotros tenemos que presentar el plan de trabajo remoto en el primer día del mes en concordancia a las estrategias Aprendo en Casa, ¿no? Por los diferentes medios. Entonces, acá hay una exigencia administrativa. Esto tenemos que presentar nosotros. Asimismo, también en otra ficha que he encontrado en otra ficha de monitoreo, dice: elabora su plan de trabajo remoto teniendo en cuenta su cronograma de actividades pedagógicas para el adecuado implementación de la estrategia Aprendo en Casa. Esto es una exigencia, maestros, que bueno, creo que está saliendo semáforo escuela, que están monitoreando, y es una parte administrativa que nos exigen contar con el plan de trabajo remoto, ¿no? Lo ideal sería un plan de trabajo remoto a nivel de la institución e institucional, pero creo que acá nos pide el plan de trabajo remoto a nivel de docente, maestros, de tal manera que para poder, ¿no?, comprender qué es un plan de trabajo, en este contexto de aislamiento que estamos viviendo, nos exigen tener un plan de trabajo remoto. Si bien es cierto, maestros, que el plan de trabajo es un instrumento de gestión que permite concretar lo definido en el PEI a través de actividades que serán desarrolladas durante el año lectivo, ya sea en educación a distancia y presencial. Estas actividades se planifican incluyendo los plazos y responsables de acuerdo a los roles de los distintos integrantes de la comunidad educativa. Esto tiene que ser socializado, elaborado en una reunión colegiada a nivel de la institución educativa. Entonces, la estructura básica de un plan de trabajo, entonces el plan de trabajo remoto debe contener datos generales. Dentro de los datos generales, los datos informativos, antecedentes, la fundamentación, objetivos y metas de atención, ¿no?, en este caso de los estudiantes. Programación de actividades, cronograma que incluye actividades responsables, fechas, luego de planificador de acompañamiento en sus experiencias de aprendizaje. Son dos ítems que consideramos en la programación de actividades. Luego también los anexos. En el anexo ya pues se adjunta todo lo que es la planificación de actividades pedagógicas, en esencia que es nuestro portafolio. Todos los documentos, las evidencias, todo tiene que estar consignados en estos anexos, maestros. Ahora, maestros, estamos preocupados todos en la elaboración de nuestro plan de trabajo remoto, ¿no? Pero no se preocupen, acá tenemos una propuesta que el equipo está trabajando con una propuesta, maestros, y vamos a hacer un ejemplo práctico, bien práctico, de lo que ya estamos trabajando con el equipo, maestros. Entonces, de acuerdo a la estructura correspondiente, el plan de trabajo remoto, por ejemplo, consideramos que es el plan de trabajo remoto, Aprendo en Casa. Bueno, esto está elaborado para el área de educación física. Docente, acá está el plan de trabajo remoto, datos generales,
consignamos todos los datos generales, ¿no? Periodo, UGEL, nivel, apellidos, nombres, cargo, área, grado y sección. Es importante qué grados estamos a cargo a nivel, ¿no? Dentro de nuestra responsabilidad. Los antecedentes, todos los antecedentes, la normatividad. Acá tiene que consignarse toda la normatividad que conlleva a esta educación a distancia, esta educación remota, ¿no? Entonces se consigna en esa parte. Luego también la justificación del plan remoto, justificando todas las actividades pedagógicas, actividades que se van a realizar en este marco, en este contexto de aislamiento. Los objetivos, también tenemos que consignar, maestros, los objetivos. Objetivo general, objetivo específico. Por ejemplo, el objetivo general en esta parte que hemos consignado es brindar servicio educativo a los estudiantes de la institución educativa 1182 en la modalidad a distancia o remota durante el mes de julio del año 2020 en el marco de la implementación de la estrategia Aprendo en Casa. Esto es un objetivo general y luego sus objetivos específicos. Asimismo, también consignamos que son las metas de atención. En estas metas de atención hemos elaborado un cuadro correspondiente consignando el grado que tenemos, todos los grados, las secciones a cargo, número de estudiantes, área a cargo. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 13 secciones, ¿no? O 13 grados, 13 secciones, número de estudiantes, un promedio de 30 estudiantes. El área de educación física, a mi cargo están más de 350 alumnos, ¿eh? Imagínense, maestros, que estamos ahí trabajando ahí y vamos a tener que estar con los chicos en una educación a distancia. Muy bien, luego también es importante en el plan de trabajo remoto consignar la programación de actividades. Asimismo, también en esta parte hemos elaborado un cuadro correspondiente de actividades responsables, el cronograma, en este caso por semanas, consignamos por semanas. Julio tiene 5 semanas. Las actividades, por ejemplo, esta es una propuesta que el equipo propone, un ejemplo bien práctico y concreto que nosotros siempre trabajamos con unas situaciones prácticas. Elaboración del plan, revisión de la estrategia Aprendo en Casa, planificación, adecuación y generación de materiales complementarios, desarrollo de las sesiones o experiencias de aprendizaje de acuerdo al medio de comunicación acordada, revisión de evidencias y la retroalimentación, reuniones colegiadas, acompañamiento de estudiantes, otras actividades realizadas, por ejemplo, como pueden ser reuniones con papás, reuniones con los estudiantes, ¿no? Sistematización de acceso de estudiantes según medios de comunicación, TV, radio, internet, entre otros medios, elaboración de informe mensual, presentación de informe mensual de julio a la dirección del plantel. Son estas actividades que debemos de consignar como mínimo, como básico. Podemos consignar más actividades más. Imagínense que tenemos una tarea inmensa, maestros, para realizar todo y para cumplir todo. En base a ello, nosotros vamos a ejecutar el aspecto pedagógico y luego al final tenemos que hacer nuestro informe. En ese informe ya está todo ya concretado, todas las actividades, el cumplimiento de las actividades. Entonces acá en las semanas vamos a marcar, ¿no? Podemos marcar con una X o si no también consignamos las fechas, ¿no? Los días que se van a realizar. Ya eso va a depender de cada uno de nosotros. Entonces esto es una propuesta de la programación de actividades, maestros. Asimismo también hemos consignado el planificador de las actividades pedagógicas. O sea, el acompañamiento a estudiantes en sus experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, la semana 13. ¿No? En la semana 13 puede ser a través de la programación de web y tele. Yo me organizo, el área de educación física, competencia. Las competencias, qué competencias estoy trabajando y qué día. Esto va a ser de acuerdo a mi horario. Si me toca el segundo día o el tercer día, entonces consigno una X, ¿ya? De acuerdo a las competencias que estoy desarrollando en la primera semana, en la siguiente semana 14, en la semana 15, etcétera, sucesivamente, maestros, hasta de acuerdo cómo corresponde en el mes. Porque esto nos están exigiendo el plan de trabajo remoto que debemos presentar mensual. Presentamos a inicio el primer día y a fines del último día estamos realizando el informe, ¿no?
de las actividades. Asimismo, también se consigna los recursos y materiales. Recursos, por ejemplo, currículo nacional, guía del docente, experiencias de aprendizaje de la web, aprendo en casa, el uso de celulares, computadoras, entre otros que podemos incluso consignar. La evaluación de un proyecto, de un plan, es permanente, constante, de acuerdo al desarrollo o al avance de cada actividad, a la ejecución en sí de las actividades. Por eso que se realiza al final el informe mensual de las actividades realizadas del trabajo remoto. O sea, la evaluación en sí, maestros, por ejemplo, acá en esta parte, al concluir el mes de julio, tenemos que realizar la evaluación y presentar el informe mensual de actividades realizadas del trabajo remoto. De las actividades que hemos programado, ¿no? Entonces tenemos que realizar en función de ello lo que es el informe mensual del mes de julio. Esto de acuerdo al oficio múltiple 049 se realiza el informe. También tenemos que desarrollar, maestro, el último día de cada mes. Ahora, como anexos, maestros, tenemos que contar todos estos documentos que van a ser parte de nuestro portafolio digital. En el portafolio digital puede ir, esto es una propuesta, maestros, es una propuesta esenciales que debemos de contar, ¿no? Por ejemplo, el reajuste de planificación curricular 2020 que nosotros hemos trabajado a un inicio, hemos dicho el reajuste, eso debe estar como archivo del trabajo del mes de abril y del mes de, bueno, claro, abril, ¿no? Luego también debemos de contar, ya cuando nosotros comenzamos ya con esta educación a distancia, es necesario contar el directorio de los padres de familia, el directorio de los estudiantes, el registro de asistencia según medios de comunicación, web, TV, radio, cómo están ingresando por la TV, por la radio, por la TV. Tenemos que tener un registro de acceso, ¿no? La planificación de experiencias de aprendizaje que nos faculta hacer por proyectos. También debemos contar con la planificación de actividades remotas por día, adecuación o adaptaciones de las actividades. Asimismo, el registro de evidencias de aprendizaje. También el registro de evaluación de avances del desarrollo de las competencias, ¿no? No es un registro de calificación, es un registro de avances del desarrollo de las competencias. Debemos contar materiales complementarios que hemos generado también en nuestra carpeta, normas de convivencia para el trabajo remoto, también en nuestra carpeta, ficha de atención a estudiantes y padres de familia, también hay casos excepcionales que realizamos la atención, debe estar consignado en nuestra carpeta, un cuaderno de incidencias. Es importante también contar con un cuaderno de incidencias para registrar y en este caso, para conllevar una mejor convivencia escolar. Y luego también el informe mensual. Estos son algunos que debemos contar, documentos en nuestro portafolio. Por ejemplo, maestros, en lo que corresponde a planificación curricular, acá contamos, ¿no? Por ejemplo, es un proyecto de aprendizaje, luego tenemos la planificación de las actividades remotas, nuestra ficha que hemos adecuado, que hemos contextualizado, que hemos adaptado algunas actividades, una ficha auténtica, ¿no? El planificador de actividades que enviamos a los estudiantes para que puedan trabajar. Una vez que se realiza la valoración de las evidencias, ¿no? También tenemos que realizar la retroalimentación. Hay fichas de retroalimentación que hemos aplicado cada docente, una lista de autoevaluación. Bueno, son algunos documentos de planificación curricular que debemos de contar y que debe de estar en nuestra carpeta, maestro. Tienen que estar en nuestra carpeta. Esto es una pequeña propuesta, ¿no? Especialmente cuando ya nos viene semáforo, bueno, tenemos todos los documentos, ¿no? Y maestros, esto tenemos para primaria y secundaria. Aquellos que desean pueden escribirnos por WhatsApp para poder enviarles, maestros. No se preocupen, también en nuestra página estamos semanalmente, ahí estamos alzando, maestros. Muy bien, maestros, muchísimas gracias. Le agradecemos bastante a todos ustedes por la atención prestada. En verdad, bueno, nos vamos contentos con todo el equipo por compartir estas experiencias con todos ustedes. Dios me los bendiga.
Sin antes, maestro, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal, maestro, que les va a llegar incluso los materiales gratuitamente.